El simposio anual de la Academia Galáctica de Depredadores se suponía que iba a ser rutinario. 300 de los xenobiólogos más distinguidos de la galaxia se apiñaban en el anfiteatro cristalino que orbitaba Nexus Prime. Sus diversos apéndices, tentáculos y órganos sensoriales estaban todos enfocados en la masiva pantalla holográfica que flotaba sobre el podio central. El Dr. Bortul, un distinguido investigador de la hegemonía cuyo exoesqueleto quitinoso brillaba bajo la iluminación artificial, ajustó su matriz de traducción y despejó su aparato de respiración con un chasquido húmedo que resonó por toda la cámara. Estimados colegas, su voz resonó a través de los traductores universales. Hoy, hemos finalizado la jerarquía definitiva de depredadores galácticos, un proyecto que ha llevado 17 ciclos en realizarse. Un aplauso disperso recorrió la audiencia. Las mandíbulas chasquearon en señal de aprobación, las vejigas de gas se inflaron con lo que pasaba por entusiasmo entre los representantes del colectivo Deriva. Incluso los delegados de la coalición de silicio, usualmente estoicos, permitieron que sus sentidos ópticos pulsaran con una satisfacción contenida. La pantalla holográfica cobró vida, revelando una compleja pirámide tridimensional con miles de entradas dispuestas en un preciso orden taxonómico. Cada especie iba acompañada de datos biométricos detallados, patrones de caza, preferencias de presas y coeficientes de letalidad calculados hasta con 7 decimales. En la cúspide, continuó el Dr. Bortul, mientras su apéndice con garra señalaba la cima de la pirámide, tenemos al campeón indiscutible de la destrucción galáctica, el acechador del vacío del borde exterior. La pantalla se acercó a una pesadilla de dientes cristalinos y carne de fase cuántica. Un escalofrío colectivo recorrió a varias especies en la audiencia que habían tenido experiencias personales con encuentros con acechadores del vacío. Las estadísticas eran impresionantes. Longitud promedio, 47 metros, capaz de sobrevivir en el vacío absoluto, capaz de atravesar la mayoría de los materiales conocidos y con una tasa de éxito de caza del 98,4%. Descendiendo en la jerarquía, el Dr. Bortul gesticuló de nuevo, tenemos a los osos de plasma de Helios 7, los lobos dimensionales de la nebulosa del pliegue y los infames trituradores de huesos de la zona muerta. Cada entrada provocaba murmullos de reconocimiento entre los científicos reunidos. Eran las leyendas, las criaturas que generaban advertencias en todo el espacio civilizado, los monstruos que hacían que sistemas estelares enteros se declararan zonas de exclusión aérea. Una pequeña luz azul comenzó a parpadear en la parte inferior de la pantalla. Los ojos compuestos del Dr. Bortul se enfocaron en ella con leve molestia. Parece que tenemos una pregunta de nuestra delegación de observadores. En la esquina trasera del anfiteatro, apenas visible entre las imponentes formas alienígenas, se sentaba una figura solitaria en lo que parecía ser un simple traje ambiental. El humano, pues así es como la base de datos lo clasificaba a regañadientes, levantó un apéndice cubierto de tela. Las mandíbulas del Dr. Bortul chasquearon con una irritación apenas disimulada. La delegación de la Tierra no había sido invitada a este simposio. Simplemente aparecieron hace 3 días con lo que afirmaban eran credenciales adecuadas e intereses científicos legítimos. El Consejo Académico Galáctico había estado demasiado ocupado con los preparativos del simposio para verificar su documentación correctamente. Sí. El tono del Dr. Bortul transmitía la señal académica universal de sea breve. La voz del humano crepitó a través de su primitivo dispositivo de comunicación. Sin matriz de traducción, solo transmisión de audio básica. Gracias, Dr. Bortul. Soy el Dr. Alex Morgan, del Instituto Terra de Biología Comparada. Una presentación fascinante hasta ahora, por cierto. ¿Su pregunta? Bueno, estaba revisando su completa jerarquía aquí y noté algunas lagunas en las entradas de la Tierra. Específicamente, no veo a los tigres listados en ninguna parte. El anfiteatro quedó en silencio. Varios cientos de pares de ojos, sensores ópticos, órganos detectores de calor y receptores de campo electromagnético se giraron hacia la pequeña figura humana. El aparato de respiración del Dr. Bortul emitió un resuello ahogado. ¿Tigres? La palabra salió distorsionada a través de su matriz de traducción, como si el dispositivo luchara con un concepto desconocido. Sí, tigres. Pantera tigris. Gran carnívoro terrestre, de aproximadamente 3 metros de longitud. Patrón distintivo de rayas naranjas y negras. Nativo de la masa continental asiática de la Tierra. Solo me preguntaba en qué puesto de su sistema se clasifican. El asistente de investigación principal del Dr. Bortul, una masa gelatinosa de tejido nervioso altamente organizado llamada Dr. Kilp, comenzó a interactuar frenéticamente con la base de datos central.
Miles de puntos de datos se desplazaban por las pantallas auxiliares mientras los algoritmos de búsqueda trabajaban. No estoy familiarizado con esa especie, admitió el Dr. Bortul, cuya compostura profesional comenzaba a resquebrajarse. ¿Estás seguro de la clasificación? Oh, absolutamente. Los tigres están bastante bien documentados. Han existido durante unos 2 millones de años, más o menos. De hecho, son uno de nuestros depredadores alfa más exitosos. La palabra alfa envió otra oleada de murmullos por la audiencia. El tejido nervioso del Dr. Kilp ahora pulsaba con lo que caritativamente podría describirse como pánico académico. Dr. Morgan, dijo lentamente el Dr. Bortul. Nuestro estudio exhaustivo de la biosfera de la Tierra se completó el ciclo pasado. Tenemos archivos detallados de cada especie depredadora significativa en su planeta. No hay entradas que coincidan con su descripción. El casco de Alex se giró ligeramente, y aunque la visera era opaca, de alguna manera el gesto transmitió diversión. Oh, qué raro. ¿Revisaron todos los continentes? Porque los tigres son bastante comunes en ciertas regiones. No tan comunes como solían ser, solo nos quedan unos 4.000 en estado salvaje, pero aún así, son bastante visibles. ¿4.000? El aparato de respiración del Dr. Bortul emitió otro sonido ahogado. ¿Está sugiriendo que la Tierra alberga 4.000 depredadores alfa individuales que nuestro estudio pasó por alto? Bueno, esos son solo los tigres salvajes. Si contamos la población en cautiverio, especímenes de zoológicos, reservas privadas y programas de cría, el número aumenta bastante. El tejido nervioso del Dr. Kilp había cambiado a un preocupante tono púrpura. Flujos de datos mostraban mensajes de error en múltiples pantallas. La base de datos de depredadores galácticos, que había tardado 17 ciclos en elaborarse y había sido revisada por las mentes más brillantes de la xenobiología, estaba devolviendo valores nulos para una especie supuestamente común de la Tierra. Dr. Morgan, dijo el Dr. Bortul, su voz ahora con un borde de desesperación. ¿Podría, quizás, describir a estos tigres con más detalle? Claro. Son grandes felinos, básicamente. Cazadores solitarios, principalmente nocturnos, capaces de derribar presas varias veces su propio peso corporal. Excelentes nadadores, y sorprendentemente buenos escaladores a pesar de su tamaño. Ah, y pueden saltar horizontalmente unos 10 metros desde una posición estática. Varios miembros de la audiencia se movieron incómodos en sus asientos. Algunas de las especies más pequeñas comenzaron a dirigirse hacia las salidas. Cazan principalmente mediante emboscadas, continuó Alex alegremente, usando su camuflaje natural para acercarse a la distancia de ataque. Luego van a por la garganta o la columna vertebral. Tienen estas garras retráctiles de unos 10 cm de largo y una fuerza de mordida de unas 1000 si. Un paquete de depredador bastante estándar, en realidad. Los ojos compuestos del Dr. Bortul estaban ahora completamente enfocados en su asistente, que trabajaba frenéticamente. El color del Dr. Kilp había pasado del púrpura a algo que se acercaba al negro, mientras los flujos de datos seguían mostrando mensajes de error incomprensibles. Dr. Morgan, dijo el Dr. Bortul con cuidado, cuando dice grandes felinos, ¿de qué tamaño estamos hablando exactamente? Los machos adultos pesan entre 250 y 300 kilogramos. Las hembras son un poco más pequeñas, quizás de 160 a 200. Aunque no son los felinos más grandes de la Tierra. Esos serían. ¿Hay más grandes? La pregunta vino de algún lugar en el centro del anfiteatro, aunque el traductor universal no pudo identificar qué especie la había hecho. Bueno, sí. Quiero decir, los tigres son impresionantes, pero ni siquiera están cerca de la cima de la jerarquía de depredadores de la Tierra. Por eso preguntaba en qué puesto se clasificaban en su escala. Supuse que estarían en un nivel intermedio, tal vez compitiendo con sus cazadores del vacío o serpientes de nebulosa estándar. El silencio que siguió fue del tipo que ocurre cuando varios cientos de seres altamente inteligentes se dan cuenta simultáneamente de que han cometido un descuido catastrófico. El tejido nervioso del Dr. Kilp ahora pulsaba en patrones que sugerían o una profunda concentración o un fallo sistémico completo. Finalmente, una débil pantalla bioluminiscente parpadeó sobre su forma gelatinosa. Señor, la voz del Dr. Kilp era apenas audible a través de la matriz de traducción. He encontrado el problema. Nuestro estudio de la Tierra se realizó enteramente mediante reconocimiento orbital y muestreo atmosférico. Nunca visitamos la superficie. El anfiteatro estalló.
Chasquidos, gorjeos, burbujeos y chillidos electrónicos llenaron el aire mientras representantes de docenas de especies comenzaban a hablar a la vez. Los traductores universales luchaban por seguir el ritmo de las conversaciones superpuestas. Silencio. El aparato de respiración del Dr. Bortul produjo un sonido como una máquina de vapor explotando. El ruido se redujo a un murmullo manejable. Dr. Morgan, ¿está sugiriendo que nuestro completo estudio galáctico de alguna manera pasó por alto toda una categoría de depredadores alfa en su mundo? Bueno, no diría que pasaron por alto una categoría, respondió Alex. Más bien varias categorías. Quiero decir, los tigres son solo una especie de gran felino. Luego están los leones, leopardos, jaguares, pumas. Y eso sin mencionar a los osos, lobos, cocodrilos, tiburones. Cada palabra aterrizó en el anfiteatro como un pequeño dispositivo explosivo. El tejido nervioso del Dr. Kilp ahora circulaba por colores que no existían en el espectro visual de la mayoría de las especies. ¿Osos?, susurró el Dr. Bortul. Oh, sí, los osos son geniales. Dependiendo de la especie, pueden llegar a pesar unos 800 kilogramos. Son omnívoros, por lo que son adaptables a casi cualquier entorno. Algunos pueden correr a 60 km por hora, que es más rápido que la mayoría de nuestros vehículos terrestres, y son sorprendentemente inteligentes. Se les ha observado usando herramientas, resolviendo problemas complejos, incluso planificando con antelación los cambios estacionales. El delegado de la hegemonía cristalina se levantó bruscamente, su forma facetada refractando la iluminación del anfiteatro en arcoíris prismáticos. Dr. Morgan, ¿exactamente cuántas de estas criaturas oso existen en su planeta? Depende de la especie. Osos pardos, quizás 200.000 en todo el mundo. Osos negros, probablemente alrededor de 600.000. Los osos polares están en peligro de extinción, solo quedan unos 26.000. Luego están los osos malayos, los osos perezosos, los osos de anteojos. ¿Tienen diferentes tipos de osos? Esta pregunta vino de la sección del colectivo Deriva, acompañada por el sonido de vejigas de gas desinflándose rápidamente. Claro, 8 especies diferentes, más o menos, dependiendo de cómo clasifiques las subespecies. Ocupan diferentes nichos ecológicos, bosques, montañas, regiones árticas, áreas tropicales. Los osos son notablemente adaptables. El Dr. Bortul se giró lentamente para mirar a su asistente. Dr. Kilp, ¿cuántas especies de depredadores alfa identificó nuestro estudio de la Tierra? El tejido nervioso pulsó débilmente. 12, señor. Catalogamos 12 especies y el Dr. Morgan acaba de describir aproximadamente 15 especies adicionales en los últimos 2 minutos, señor. El casco de Alex se inclinó ligeramente. Oh, apenas estoy empezando. ¿Quieren oír sobre los tiburones? El receso de emergencia duró exactamente 14 minutos, el tiempo justo para que el Dr. Bortul consumiera 3 suplementos químicos para reducir la ansiedad y para que el Dr. Kilp se conectara con todas las bases de datos biológicas de la galaxia conocida. Cuando se reanudó la sesión, la atmósfera en el anfiteatro cristalino había pasado de la confianza académica al pánico apenas contenido. Dr. Morgan, comenzó el Dr. Bortul, su aparato de respiración haciendo chasquidos intermitentes que sugerían un estrés severo. Antes de continuar, debo preguntar, ¿estos tiburones que mencionó son quizás pequeños carroñeros acuáticos? ¿Filtradores, tal vez? El traje ambiental de Alex crujió mientras se acomodaba en su asiento. No exactamente. Los grandes tiburones blancos pueden alcanzar unos 6 metros de longitud y pesar más de 2 toneladas. Tienen unos 300 dientes triangulares dispuestos en múltiples filas y los reemplazan continuamente a lo largo de sus vidas. La fuerza de mordida ronda las 1800 si. Una inhalación colectiva, o lo que fuera que pasara por respiración entre las especies reunidas, recorrió el anfiteatro. Pero lo realmente impresionante de los tiburones, continuó Alex conversacionalmente, son sus capacidades sensoriales. Pueden detectar campos eléctricos tan débiles como 5.000 millonésimas de voltio. Pueden oler sangre en el agua a kilómetros de distancia. Algunas especies pueden sentir los campos magnéticos para la navegación. Son básicamente sistemas de armas vivientes que han estado perfeccionando su diseño durante 400 millones de años. El Dr. Rentic, de la Confederación Espiral, se levantó abruptamente, sus placas cristalinas tintineando unas contra otras. ¿400 millones de años? Eso es más antiguo que la mayoría de las civilizaciones espaciales. Oh, los tiburones son solo el comienzo del antiguo linaje de depredadores de la Tierra.
Los cocodrilos han existido durante unos 200 millones de años, y apenas han cambiado porque ya eran máquinas de matar perfectas. Pueden permanecer inmóviles durante horas, y luego explotar en acción más rápido de lo que la mayoría de las criaturas pueden reaccionar. La técnica del giro de la muerte, ya saben, agarran a la presa y giran hasta que algo se rompe. El tejido nervioso del Dr. Kilp había progresado más allá de los cambios de color hacia lo que parecían ser patrones geométricos cambiantes. Triángulos, espirales y fractales parpadeaban en su superficie mientras procesaba esta información. Dr. Morgan, interrumpió la doctora Talson de la coalición de silicio, sus sensores ópticos enfocándose con precisión mecánica. Habla de estas criaturas como si fueran algo común. Seguramente tales depredadores alfa existen en regiones aisladas, fuertemente contenidas por su civilización. El casco de Alex se giró hacia ella. Bueno, esa es la cosa. No están realmente contenidos en absoluto. Quiero decir, tratamos de gestionar las poblaciones en áreas pobladas, pero la mayoría de estas especies tienen rangos que se superponen con la habitación humana. Los tiburones patrullan prácticamente todos los océanos del planeta. Los osos deambulan por barrios suburbanos en busca de comida. Se ha rastreado a pumas, otra especie de gran felino, dentro de los límites de las ciudades de grandes centros de población. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Dentro de los límites de la ciudad? La voz del Dr. Bortul había bajado a poco más que un susurro. Claro. Los Ángeles tiene una población de pumas bastante bien documentada que vive en las colinas que rodean la ciudad. Ocasionalmente bajan a las zonas residenciales. Usualmente no es un gran problema. Prefieren evitar a los humanos cuando es posible. El Dr. Yentel, un ser gaseoso del alcance del vacío, habló a través de su matriz de traducción con lo que sonaba a incredulidad. ¿Ustedes coexisten con depredadores alfa en sus entornos urbanos? No diría coexistir exactamente. Es más como una habitación paralela con eventos de interfaz ocasionales. La mayoría de las veces, la gestión de la vida silvestre se encarga de cualquier conflicto. Reubicamos a los animales problemáticos, implementamos sistemas de disuasión, educamos al público sobre el comportamiento adecuado en territorio de depredadores. ¿Territorio de depredadores? La pregunta vino de múltiples fuentes simultáneamente. Sí, ya saben, protocolos de senderismo, seguridad en acampadas, no dejar fuentes de alimento accesibles, cosas básicas. No corras si ves un oso, haz ruido cuando estés en hábitat de pumas, evita actividades acuáticas durante las horas de alimentación de los tiburones. Precauciones estándar. El aparato de respiración del Dr. Bortul producía ahora un sonido que recordaba a un procesador atmosférico defectuoso. Dr. Morgan, ¿está insinuando que los humanos se aventuran regularmente en hábitats ocupados por estos depredadores alfa, por motivos recreativos? Oh, absolutamente. Acampar, senderismo, natación, pesca, caza. Los espacios salvajes de la Tierra son muy populares para la recreación al aire libre. Parques nacionales, reservas naturales, áreas silvestres. Millones de personas los visitan cada año. ¿Por entretenimiento? La voz de Kip era tan débil que la matriz de traducción apenas la registró. Claro. Aire fresco, ejercicio, conexión con la naturaleza. Hay algo realmente satisfactorio en estar en espacios salvajes. Obviamente, tomas precauciones, equipo adecuado, conocimiento de la fauna local, protocolos de emergencia, pero los riesgos son generalmente manejables si eres inteligente. El Dr. Yentel del colectivo de metano comenzó a producir una serie de silbidos agudos que la matriz de traducción interpretó como algo entre la risa y la histeria. ¿Riesgos manejables? Esas criaturas que describe se clasificarían como amenazas de nivel galáctico en la mayoría de los sistemas estelares. ¿De verdad? Vaya. Eso parece una reacción exagerada. Quiero decir, sí, son peligrosos si eres descuidado o tienes mala suerte, pero los humanos han estado compartiendo espacio con estas especies durante cientos de miles de años. Hemos desarrollado estrategias bastante efectivas para la coexistencia. Alex hizo una pausa por un momento, como si considerara algo. De hecho, ahora que lo pienso, la relación es bidireccional. Muchas de estas especies también se han adaptado a la presencia humana. Coyotes urbanos, poblaciones de ciervos suburbanos, rapaces que viven en la ciudad. Algunas especies de hecho están prosperando en entornos modificados por el hombre. ¿Rapaces? La voz del Dr. Bortul se quebró ligeramente. Aves de presa. Halcones, águilas, halcones peregrinos, búhos.
Excelentes cazadores, vista increíble. Vuelo silencioso, ataques de precisión. Los halcones peregrinos pueden lanzarse en picado a velocidades de más de 300 km por hora. Se ha observado a águilas reales derribando presas tan grandes como ciervos jóvenes. Los búhos cornudos tienen una fuerza de agarre que puede aplastar huesos. El tejido nervioso del Dr. Kilp mostraba ahora lo que parecían ser ecuaciones matemáticas complejas, posiblemente cálculos relacionados con las proporciones depredador-presa o modelos de estabilidad del ecosistema. ¿Y estas rapaces también viven en sus ciudades? Los sensores ópticos de la doctora Talson parpadeaban rápidamente. Oh, sí, las rapaces urbanas son bastante comunes. Los rascacielos son excelentes lugares para anidar, imitan los acantilados naturales. Las ciudades también tienen abundantes poblaciones de presas, palomas, ratas, pequeños mamíferos. Algunas ciudades incluso tienen instalaciones de cámaras de halcones, para que la gente pueda ver a las parejas anidadoras criar a sus polluelos. ¿Verlas? Las placas cristalinas del Dr. Rentic producían ahora sonidos discordantes y tintineantes. Para entretenimiento, fines educativos, principalmente. Conservación de la vida silvestre, concienciación, investigación ecológica, participación pública en la biodiversidad urbana. A los niños les encanta ver a los pajaritos aprender a volar. El anfiteatro volvió a guardar silencio. Pero este era un tipo de silencio diferente, el silencio de seres que intentan procesar información que desafía las suposiciones fundamentales sobre las relaciones depredador-presa y el desarrollo de la civilización. Finalmente, el Dr. Bortul habló de nuevo, con la voz cuidadosamente controlada. Dr. Morgan, debo preguntar, ¿cómo sobreviven los niños humanos en un entorno poblado por tales criaturas? Bueno, la mayoría de los asentamientos humanos se encuentran en áreas con una densidad reducida de depredadores. Los entornos urbanos y suburbanos son generalmente bastante seguros. Enseñamos a los niños protocolos básicos de seguridad, no acercarse a los animales salvajes, permanecer con los adultos en áreas silvestres, reconocer las señales de advertencia de comportamiento agresivo. Cosas estándar. Pero seguramente sus instalaciones educativas, sus guarderías, estas deben estar fuertemente fortificadas. El casco de Alex se inclinó en lo que podría haber sido confusión. ¿Fortificadas? No realmente. Quiero decir, las escuelas tienen medidas de seguridad básicas, pero principalmente por preocupaciones humanas. Los niños juegan al aire libre, van a caminatas por la naturaleza, participan en programas de educación al aire libre. Queremos que aprecien y entiendan el mundo natural. La forma gaseosa del Dr. Yentel ahora se arremolinaba en patrones agitados. ¿Ustedes se exponen deliberadamente a su descendencia a entornos que contienen depredadores alfa? No diría exponer deliberadamente. Es más una cuestión de evaluación equilibrada de riesgos y educación ambiental. Obviamente, la supervisión apropiada para la edad y las medidas de seguridad son importantes, pero desconectar completamente a los niños de la naturaleza sería, bueno, sería como criarlos en una burbuja artificial. Esa suena como una excelente estrategia de supervivencia, murmuró alguien de la sección de la hegemonía cristalina. Tal vez desde una perspectiva de seguridad a corto plazo, replicó Alex. Pero los humanos son parte del ecosistema de la Tierra. Evolucionamos junto a estas especies. Aislarnos completamente del mundo natural probablemente causaría más problemas de los que resolvería. Psicológicos, culturales, ecológicos. El tejido nervioso del Dr. Kilp pulsó de repente con una bioluminiscencia urgente. Señor, he completado un análisis preliminar de las especies que el Dr. Morgan ha descrito. Basado en datos extrapolados de organismos galácticos similares, la densidad de depredadores de la Tierra parece ser aproximadamente 47 veces mayor de lo que se había calculado previamente. ¿47 veces? El aparato de respiración del Dr. Bortul produjo lo que podría haber sido un gemido. Eso solo se basa en las especies mencionadas hasta ahora, señor. Si estas representan una muestra representativa de la población total de depredadores de la Tierra. El traje ambiental de Alex crujió de nuevo. Oh, probablemente debería mencionar que aún no hemos hablado del océano. Los tiburones son solo una parte de los ecosistemas de depredadores marinos. También hay calamares gigantes, orcas, barracudas, morenas, peces piedra, pulpos de anillos azules, medusas de caja. El Dr. Bortul se desplomó en su silla, su exoesqueleto haciendo un sonido como un trueno distante. ¿De cuántas especies totales estamos hablando, Dr. Morgan? ¿Especies depredadoras? Depende de cómo definas depredador.
Supongo que si hablamos de cualquier cosa que cace activamente a otros organismos para alimentarse, probablemente miles, decenas de miles si incluyes artrópodos y cazadores más pequeños. El anfiteatro estalló de nuevo, pero esta vez los sonidos eran menos de discusión académica y más de crisis existencial. El tejido nervioso del Dr. Kilp había cambiado a patrones que se asemejaban al arte abstracto, posiblemente una respuesta defensiva a la sobrecarga cognitiva. Pero aquí está la cosa que realmente me da curiosidad, continuó Alex, aparentemente ajeno al caos que sus palabras estaban causando. ¿Dónde se clasifican exactamente los humanos en su jerarquía? Porque definitivamente también somos depredadores, y me pregunto cómo nos comparamos con estas otras especies que han catalogado. La pregunta flotó en el anfiteatro cristalino como una nube de gas tóxico. Varios delegados comenzaron lo que solo podría describirse como comportamientos de acicalamiento nervioso, chasquidos de mandíbulas, limpieza de sensores ópticos, en el caso de los representantes del colectivo de metano, una rápida ecualización de presión que producía sonidos como globos desinflándose. Los ojos compuestos del Dr. Bortul giraron para enfocarse en su asistente. Dr. Kilp, ¿dónde clasificamos a los humanos en el estudio preliminar? El tejido nervioso pulsó débilmente, mostrando lo que parecían ser patrones de vergüenza. Categoría 7, señor. Omnívoros no amenazantes con capacidades básicas de uso de herramientas. Categoría 7, repitió Alex pensativamente. ¿Eso nos sitúa más o menos al nivel de carroñeros, alimentadores oportunistas? Esencialmente, sí, admitió el Dr. Bortul, su aparato de respiración produciendo sonidos de angustia creciente. Su especie parecía carecer de armas naturales significativas, adaptaciones de caza especializadas o una destreza física notable. Eso es interesante. El tono casual en la voz de Alex era de alguna manera más inquietante de lo que hubiera sido una hostilidad abierta. Varios delegados se movieron incómodos en sus biovainas y trajes ambientales. La doctora Zuntara de la Confederación del Vacío Profundo se inclinó hacia adelante, sus parches de piel fotosintética parpadeando con energía nerviosa. Dr. Morgan, seguramente debe entender nuestra evaluación. Los humanos parecen ser relativamente pequeños, físicamente débiles, carentes de armadura o armamento natural. Sin garras, sin colmillos, sin secreciones tóxicas. ¿Cierto? Sin armas naturales, convino Alex. Tuvimos que fabricar las nuestras. El silencio que siguió estaba preñado de un pavor tácito. ¿Fabricar las suyas? Susurró el Dr. Bortul. Bueno, sí. Herramientas, armas, técnicas de caza. Empezamos con palos y piedras afiladas, y fuimos subiendo de nivel desde ahí. Agricultura, metalurgia, química, ingeniería, lo que fuera necesario para mantenernos competitivos en el ecosistema. El tejido nervioso del Dr. Kilp ahora circulaba por colores que sugerían que estaba accediendo a bases de datos históricas. Dr. Morgan, cuando dice subiendo de nivel, ¿podría ser más específico sobre sus aplicaciones tecnológicas actuales en la depredación? ¿O se refiere a equipo de caza? Prácticamente de todo. Armas de proyectil, arcos, armas de fuego, sistemas de propulsión por cohete. Dispositivos de trampa, tecnología de rastreo, vigilancia aérea, imágenes térmicas. Tenemos armas que pueden alcanzar objetivos a varios kilómetros de distancia, equipo de caza submarina, capacidades de persecución a gran altitud. Cada ítem de la lista aterrizó como una pequeña explosión. Los representantes de las especies tecnológicamente menos avanzadas comenzaron a hacer lo que sus traductores interpretaban como sonidos de preocupación. Pero lo realmente efectivo, continuó Alex conversacionalmente, no es el equipo de alta tecnología. Son las estrategias. Caza por persistencia, tácticas de manada coordinadas, manipulación ambiental, guerra psicológica. ¿Guerra psicológica? La pregunta vino del Dr. Beckson del colectivo del brazo espiral, sus tentáculos retorciéndose de agitación. A veces contra las especies de presa, pero sobre todo contra otros depredadores. Los humanos son bastante buenos estableciendo jerarquías de dominancia y control territorial. Hemos eliminado o desplazado a la mayoría de los depredadores alfa competidores de las áreas que queríamos ocupar. El aparato de respiración del Dr. Bortul hizo un sonido como el de una tetera alcanzando la presión crítica. Ustedes eliminaron a los depredadores alfa competidores. Claro. Lobos, osos, grandes felinos, cualquier cosa que representara una amenaza para los asentamientos humanos o el ganado. A veces los cazamos hasta la extinción local. A veces simplemente modificamos su hábitat hasta que no podían sobrevivir en la zona.
Un comportamiento territorial bastante estándar, en realidad. Los patrones del tejido del Dr. Kilp mostraban ahora lo que parecían ser modelos matemáticos complejos. Señor, estoy detectando algunas inconsistencias en nuestros datos. Si los humanos eliminan rutinariamente a los depredadores alfa, ¿cómo es que las especies que el Dr. Morgan describió antes todavía existen en la Tierra? Buena pregunta, respondió Alex. Mejoramos en la gestión de recursos. Nos dimos cuenta de que eliminar por completo a las especies depredadoras causaba inestabilidad en el ecosistema, lo que afectaba nuestra producción de alimentos y la calidad ambiental. Así que desarrollamos protocolos de conservación, hábitats protegidos, programas de cría, estrategias de gestión de poblaciones. Ahora mantenemos las poblaciones de depredadores a niveles que apoyan el equilibrio ecológico mientras minimizamos el conflicto entre humanos y vida silvestre. El anfiteatro estaba completamente en silencio. Ahora incluso el sistema de reciclaje atmosférico parecía haberse calmado, como si la propia maquinaria estuviera escuchando con incredulidad. Los sensores ópticos de la doctora Talson se enfocaron con precisión mecánica. Dr. Morgan, ¿está sugiriendo que los humanos gestionan activamente los niveles de población de los depredadores alfa en todo su planeta? Prácticamente, sí. Departamentos de pesca y caza, servicios de vida silvestre, organizaciones de conservación, acuerdos de tratados internacionales. Monitoreamos la dinámica de la población, la diversidad genética, la calidad del hábitat, la disponibilidad de presas. Cuando las poblaciones suben o bajan demasiado, intervenimos. Programas de reubicación, iniciativas de cría, sacrificio selectivo, modificación del hábitat. Ustedes controlan a los depredadores alfa, dijo el Dr. Rentic lentamente, sus placas cristalinas produciendo armónicos que sonaban a campanas fúnebres. Controlar es una palabra fuerte. Los gestionamos. Es más como ingeniería de ecosistemas. Hemos aprendido que las poblaciones de depredadores saludables son esenciales para la estabilidad ambiental, así que las mantenemos en niveles óptimos. La forma gaseosa del Dr. Yentel se arremolinaba en patrones cada vez más agitados. Pero si tienen este nivel de control ecológico, ¿por qué siguen participando en actividades recreativas en áreas habitadas por depredadores? Porque es divertido. La frase quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. ¿Divertido? Repitió el Dr. Bortul sin expresión. Claro. Hay algo satisfactorio en ponerse a prueba contra los desafíos naturales. Hacer senderismo en territorio de osos, nadar en aguas habitadas por tiburones, acampar en áreas con poblaciones activas de depredadores. Es emocionante. Sube la adrenalina. El tejido nervioso del Dr. Kilp mostraba ahora patrones que se asemejaban a símbolos de advertencia de emergencia. Dr. Morgan, está describiendo la búsqueda deliberada de encuentros con depredadores alfa con fines de entretenimiento. No encuentros exactamente. Más bien uso compartido del hábitat con parámetros de riesgo aceptables. Aunque algunos humanos sí buscan activamente encuentros con depredadores por deporte o investigación. ¿Deporte? La palabra surgió de múltiples traductores simultáneamente, cada uno interpretándola con tonos ligeramente diferentes de horror. Caza, principalmente. Algo de pesca. La caza de trofeos solía ser bastante popular, aunque ahora está más regulada. Programas de captura y suelta, caza de conservación donde las tarifas financian la gestión de la vida silvestre, caza mayor, pesca en alta mar de grandes depredadores, caza con arco de animales peligrosos. Los parches fotosintéticos de la doctora Zuntara parpadeaban ahora en rápidos y aterrorizados patrones. Los humanos cazan depredadores alfa por recreación. Algunos lo hacen. Es una actividad especializada, requiere una habilidad, equipo y preparación significativos. Generalmente está muy regulada para asegurar una gestión sostenible de la población. Pero sí, derribar a un depredador peligroso con armas primitivas se considera un logro significativo en algunas culturas humanas. ¿Armas primitivas? La voz del Dr. Bortul era apenas audible. Arcos, lanzas, cuchillos. El desafío es acercarse lo suficiente a una presa peligrosa usando tecnología que no proporciona una ventaja abrumadora. Nivela un poco el campo de juego. Lo hace más interesante. Los patrones del tejido del Dr. Kilp habían evolucionado a lo que parecían ser formas geométricas tridimensionales, posiblemente su equivalente a un colapso mental completo. Señor, los humanos se ponen en desventaja deliberadamente cuando cazan depredadores alfa. A veces. Depende del cazador y del contexto. Ética de la caza justa, regulaciones deportivas, preferencias de desafío personal.
Algunos humanos prefieren enfoques de alta tecnología por eficiencia. A otros les gustan los métodos tradicionales por el requisito de habilidad. El Dr. Bortul se giró lentamente para mirar la pantalla principal, donde la jerarquía de depredadores galácticos todavía flotaba en toda su gloria cuidadosamente investigada. Dr. Kip, inicie protocolos de recálculo inmediato. Cruce todos los datos disponibles sobre las capacidades tecnológicas humanas, los patrones de expansión territorial y los sistemas de gestión de depredadores. Ya he comenzado, señor. El análisis inicial sugiere errores de clasificación significativos. El casco de Alex se inclinó ligeramente. Oh, mientras hace eso, tal vez quiera tener en cuenta las capacidades militares también. Quiero decir, si estamos hablando de comportamiento depredador, la guerra humana es probablemente un dato relevante. El anfiteatro volvió a guardar silencio, pero este era el silencio de seres que acababan de darse cuenta de que estaban al borde de un abismo. ¿Capacidades militares?, repitió el Dr. Bortul con una voz desprovista de emoción. Claro. Los humanos son bastante competitivos entre sí. Históricamente hablando, hemos desarrollado algunas tecnologías y estrategias de combate impresionantes a lo largo de los milenios. Podría afectar nuestra clasificación en la jerarquía de depredadores. El tejido nervioso del Dr. Kilp ahora pulsaba en patrones que sugerían que estaba accediendo a bases de datos militares de toda la galaxia. Los patrones se volvieron cada vez más frenéticos a medida que más datos estaban disponibles. Señor, la voz del Dr. Kilp era apenas un susurro a través de la matriz de traducción. Estoy detectando lagunas significativas en nuestra recopilación de inteligencia sobre las capacidades de guerra humanas. ¿Cómo cuáles? Bueno, señor, aparentemente, han convertido en arma la energía atómica. El silencio que siguió fue absoluto. También han desarrollado agentes de guerra biológica, sistemas de armas químicas, capacidades de bombardeo orbital y algo llamado protocolos de destrucción mutua asegurada. El aparato de respiración del Dr. Bortul dejó de hacer ruido por completo. Alrededor del anfiteatro, los delegados comenzaron a exhibir respuestas de pánico específicas de su especie, muda rápida, posturas defensivas, intentos de comunicación de emergencia con sus sistemas de origen. Pero señor, continuó el Dr. Kip, su voz ahora con un matiz de histeria. El dato verdaderamente preocupante es que aparentemente nunca han usado estas capacidades contra los depredadores alfa en su propio planeta. ¿Qué implica eso?, preguntó la doctora Zuntara, aunque sus parches fotosintéticos sugerían que ya sabía la respuesta. Implica, señor, que los humanos no consideran a los depredadores alfa de su planeta como amenazas dignas de sus sistemas de armas más eficaces. El traje ambiental de Alex crujió mientras cambiaba de posición. Oh, eso me recuerda. Traje algunas grabaciones de vídeo de los documentales de naturaleza de la Tierra. Pensé que les gustaría ver algunas de estas especies depredadoras en acción. ¿Sería útil para su investigación? La pantalla holográfica que se materializó sobre el podio central del anfiteatro mostraba lo que parecía ser un pacífico paisaje terrestre. Praderas onduladas salpicadas de árboles dispersos, bañadas por una luz solar dorada. Varios delegados se relajaron ligeramente, sus diversos indicadores de estrés disminuyendo mientras observaban la serena escena. Este es un vídeo de la sabana africana de la Tierra, explicó Alex, su voz transmitiéndose a través de los sistemas de traducción con una familiaridad casual. Un hábitat bastante típico para varias especies depredadoras. El aparato de respiración del Dr. Bortul reanudó su ritmo normal. Parece bastante tranquilo, Dr. Morgan. Tal vez hemos estado. La tranquila escena explotó en violencia cuando algo naranja y negro surgió de la hierba alta que parecía vacía momentos antes. La criatura, un tigre, aunque ninguno de los científicos reunidos lo reconoció todavía, cubrió la distancia hasta su presa en 3 enormes saltos. Cada zancada devoraba el terreno con precisión mecánica. La matanza terminó en segundos. La mitad de los ocupantes del anfiteatro sufrieron una evacuación digestiva simultánea. El tejido nervioso del Dr. Kilp circuló por colores que no existían en el espectro visual de la mayoría de las especies. Ese es un comportamiento de tigre bastante estándar, comentó Alex mientras el vídeo continuaba, mostrando al enorme felino arrastrando a su presa hacia un lugar cubierto. Son depredadores de emboscada. Pueden permanecer inmóviles durante horas, esperando el momento adecuado, y luego explotar en acción más rápido de lo que la mayoría de las especies de presa pueden reaccionar. El vídeo cambió a imágenes submarinas. Agua cristalina mostraba lo que parecía ser otra escena pacífica. Peces nadando en formaciones sueltas, la luz del sol filtrándose desde arriba. Esto es de la Gran Barrera de Coral de Australia, dijo Alex.
Estén atentos al movimiento en el fondo. El tiburón apareció sin previo aviso. Un torpedo gris de músculo y dientes que se materializó desde el vacío azul como algo conjurado de las pesadillas. Su ataque fue quirúrgico en su precisión, devastador en su eficacia. Las placas cristalinas del Dr. Rentic producían ahora sonidos que se asemejaban a campanas de viento en un huracán. ¿Qué? ¿Y qué tamaño tiene esa criatura? Esa es en realidad una especie más pequeña, un tiburón toro, tal vez de 2,5 metros. Son conocidos por su comportamiento agresivo y su adaptabilidad. Pueden sobrevivir tanto en agua salada como en agua dulce, lo que significa que pueden remontar ríos y atacar en áreas donde las presas no esperan depredadores acuáticos. Las imágenes cambiaron de nuevo. Esta vez mostraban una enorme forma parda moviéndose a través de un denso bosque con un sigilo sorprendente. Cuando el oso aceleró de repente en una carga, el suelo pareció temblar con cada pisada. Oso grizzly, señaló Alex. Pueden alcanzar velocidades de unos 60 km/h en ráfagas cortas. Fíjense en cómo se mueve por la maleza. 800 kilogramos de músculo y hueso, pero casi silencioso hasta que decide hacer ruido. La forma gaseosa del Dr. Gentel estaba ahora comprimida en lo que parecía ser una esfera defensiva. Dr. Morgan, ¿cómo sobreviven los humanos en un planeta poblado por tales criaturas? Bueno, somos cazadores por persistencia, respondió Alex con naturalidad. No intentamos superarlos en carrera o en fuerza directamente. Los superamos por agotamiento. La pantalla de vídeo cambió para mostrar algo sin precedentes en los registros galácticos, una cacería humana por persecución. Las imágenes, aparentemente tomadas desde drones aéreos, mostraban a un pequeño grupo de humanos trotando a un ritmo constante a través de un terreno abierto, siguiendo las huellas de lo que parecía ser un gran cuadrúpedo. Esto es caza por persistencia tradicional, explicó Alex. El animal de presa, en este caso un antílope, puede correr mucho más rápido que los humanos en ráfagas cortas, pero los humanos pueden mantener una persecución constante durante horas, o incluso días. La presa se agota tratando de escapar, y finalmente la alcanzamos. Los científicos reunidos observaron con creciente horror cómo las imágenes se desarrollaban exactamente como se había descrito. El pánico inicial del antílope dio paso al agotamiento. Sus carreras desesperadas se volvieron más cortas y más desesperadas hasta que, finalmente, simplemente no pudo correr más. Los ojos compuestos del Dr. Bortul estaban fijos en la pantalla con lo que solo podría describirse como fascinación y terror. Los humanos nunca dejaron de moverse. No. Esa es nuestra ventaja evolutiva, la resistencia. Podemos mantener la persecución más tiempo que casi cualquier otra especie en la Tierra. No importa cuán rápida o fuerte sea la presa si no puede mantener sus capacidades defensivas. Los parches fotosintéticos de la doctora Zuntara parpadeaban rápidamente. Pero seguramente este es un comportamiento primitivo. Su especie debe haber evolucionado más allá de tales tácticas. O, todavía usamos los principios de la caza por persistencia. La estrategia militar moderna, la aplicación de la ley, la guerra económica, todo se basa en el mismo concepto. Aplicar una presión constante hasta que la resistencia del objetivo se rompa. La pantalla de vídeo cambió de nuevo, mostrando lo que parecía ser un asentamiento humano, pero no las estructuras primitivas que los científicos esperaban. En cambio, las imágenes revelaron una reluciente metrópolis de vidrio y acero, con redes de transporte que se movían como el sistema circulatorio de algún vasto organismo. Esto es la ciudad de Nueva York, dijo Alex. Población de unos 8 millones de humanos, más la vida silvestre que se ha adaptado a los entornos urbanos. Pueden ver los sistemas de gestión de depredadores en funcionamiento. Fíjense en cómo la infraestructura está diseñada para canalizar los patrones de movimiento tanto humanos como animales. El tejido nervioso del Dr. Kilp mostraba ahora ecuaciones matemáticas que parecían calcular las tasas de densidad de población. Dr. Morgan, ¿está sugiriendo que los humanos se concentran en tales números mientras mantienen poblaciones de depredadores en el mismo territorio? Claro. La ecología urbana es bastante compleja. Muchas especies de presas se adaptan a los entornos de la ciudad, lo que atrae a las especies depredadoras, lo que requiere protocolos de gestión para prevenir conflictos. Tenemos halcones anidando en rascacielos, coyotes en Central Park, a veces incluso pumas en los suburbios. Las imágenes cambiaron para mostrar exactamente eso, un enorme felino moviéndose a través de lo que parecía ser una zona residencial, sus movimientos casuales y sin prisa mientras navegaba entre las viviendas humanas. Ese es un puma en Los Ángeles, continuó Alex. Han aprendido a navegar por los entornos urbanos con bastante eficacia.
Usualmente, evitan el contacto humano, pero definitivamente están compartiendo el espacio. El aparato de respiración del Dr. Bortul producía ahora sonidos que sugerían un fallo mecánico inminente. Los humanos mantienen deliberadamente depredadores alfa dentro de sus centros de población. No los mantenemos exactamente, se mantienen a sí mismos. Nosotros solo intentamos minimizar los conflictos y asegurar niveles de población sostenibles. En realidad, es beneficioso para el control de plagas y el equilibrio del ecosistema. La pantalla de vídeo mostró una secuencia final. Imágenes aéreas de vastas áreas silvestres que se extendían más allá del horizonte, repletas de formas de vida que se movían en patrones demasiado complejos para un análisis fácil. Estos son los espacios salvajes que quedan en la Tierra, dijo Alex. Parques nacionales, reservas naturales, áreas silvestres. Los mantenemos específicamente para proporcionar hábitat a las especies depredadoras y preservar la dinámica natural del ecosistema. Los patrones del tejido del Dr. Kilp habían evolucionado a lo que parecía ser arte abstracto, representando el colapso completo de las creencias científicas previamente sostenidas. Señor, basándome en estos datos, creo que necesitamos reestructurar por completo nuestra comprensión de las relaciones depredador-presa, el comportamiento territorial y los patrones de desarrollo de la civilización. ¿Cómo es eso?, preguntó el Dr. Bortul, aunque su tono sugería que ya sospechaba la respuesta. Señor, los humanos parecen ser depredadores alfa que han elegido deliberadamente mantener poblaciones de depredadores alfa competidores en su mundo con fines ecológicos y recreativos. Esto sugiere un nivel de confianza en sus capacidades depredadoras que excede cualquier cosa en nuestra base de datos. Alrededor del anfiteatro, los delegados comenzaban a llegar a la misma conclusión. Las implicaciones recorrieron a los científicos reunidos como una onda de choque sísmica. Los sensores ópticos de la doctora Talson se enfocaron con precisión mecánica en la pequeña figura de Alex. Dr. Morgan, ¿dónde colocaría usted a los humanos en una jerarquía de depredadores galácticos revisada? Honestamente, tendría que ver los datos de las otras especies para hacer una evaluación informada. Pero basándome en lo que ha descrito, supongo que nos clasificaríamos bastante alto. Usamos herramientas, somos cazadores sociales, tenemos lo de la resistencia a nuestro favor y somos adaptables a casi cualquier entorno. Alex hizo una pausa pensativa. Además, somos la única especie que ha mencionado que gestiona activamente los niveles de población de otros depredadores alfa en todo un planeta. Eso probablemente cuenta para algo. El tejido nervioso del Dr. Kilp pulsó de repente con una luminiscencia urgente. Señor, he completado los recálculos preliminares basados en los datos disponibles. Si los humanos se clasifican como depredadores alfa con uso avanzado de herramientas, comportamientos de caza social y control territorial a escala planetaria, se clasificarían en primer lugar en la jerarquía galáctica. Señor. Por un margen significativo. El anfiteatro cayó en un silencio absoluto. El tipo de silencio que ocurre cuando varios cientos de seres altamente inteligentes se dan cuenta simultáneamente de que su comprensión del universo ha estado fundamentalmente y catastróficamente equivocada. El Dr. Bortul se giró lentamente para mirar la pequeña figura de Alex en la esquina trasera del anfiteatro. Dr. Morgan, ¿el gobierno de la Tierra sabe que su especie califica como el depredador alfa de la galaxia? ¿De la galaxia? ¿Nuestro gobierno? No, no creo que esto haya surgido en las discusiones políticas. Todavía estamos bastante centrados en problemas locales, cambio climático, gestión de recursos, desarrollo social. Solo recientemente descubrimos que había otras especies inteligentes en la galaxia. Pero seguramente su liderazgo militar debe ser consciente de las capacidades de su especie en relación con otras civilizaciones galácticas. El casco de Alex se inclinó ligeramente. Lo dudo. Como dije, estamos mayormente preocupados por los desafíos terrestres. ¿Por qué? ¿Es algo de lo que deberíamos preocuparnos? La pregunta quedó suspendida en el anfiteatro como una sentencia de muerte. Alrededor de la cámara, los delegados ya estaban activando protocolos de comunicación de emergencia, enviando transmisiones urgentes a sus respectivos gobiernos y comandos militares. Los ojos compuestos del Dr. Bortul giraron para enfocarse en la pantalla principal, donde la jerarquía de depredadores galácticos todavía brillaba en toda su gloria cuidadosamente investigada y completamente obsoleta. Dr. Kilp, dijo en voz baja. Por favor, redacte un boletín de emergencia para todas las civilizaciones miembros del Consejo Galáctico. Clasificación de prioridad 1. ¿Qué debe contener el mensaje, señor? El Dr. Bortul guardó silencio por un largo momento, su aparato de respiración produciendo suaves chasquidos mientras consideraba las implicaciones de lo que habían aprendido.
Infórmeles que nuestras evaluaciones previas del nivel de amenaza de la Tierra fueron inadecuadas. Recomiende la revisión inmediata de todos los protocolos de primer contacto y, Dr. Kip. Sí, señor. Añada una nota personal de mi parte para el liderazgo del Consejo. Dígales que nos equivocamos con la Tierra. Muy equivocados. Mientras las transmisiones de emergencia comenzaban a inundar las redes de comunicación galácticas, Alex se sentaba en silencio en la esquina trasera del anfiteatro, aparentemente sin saber que acababa de desencadenar la mayor alerta militar de la historia galáctica. Entonces, dijo Alex en medio del creciente caos, ¿cuándo creen que tendrán listas esas clasificaciones actualizadas? Tengo mucha curiosidad por ver cómo se comparan los tigres con sus acechadores del vacío.